Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Quiero compartir con ustedes en este video un tema muy importante. Muy bien, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Saludo para Cristian, Claudio Noé. Muy bien, el tema que les traigo hoy, un tema muy importante y muy interesante. Y vamos a hablar acerca de los apóstatas. Los apóstatas es sinónimo de traición. Una persona que apostata de la fe, una persona que se va de la organización de los testigos de Jehová, es un traidor. A través de los tiempos han existido personas que fueron siervos de Dios, personas que hicieron la voluntad de Dios, pero al final de sus días se convirtieron en traidores de Dios. La persona que abandona la fe que inició, es un traidor. Pero es un traidor no para los hombres, sino para el Dios Todopoderoso Jehová. Eso es lo que encierra un traidor. Vamos a ver algunos ejemplos amonestadores de la Biblia, que la Biblia los identifica como apóstatas, pero al mismo tiempo como traidores de nuestros hermanos. Y vamos a comparar estos ejemplos amonestadores con nuestros días, donde se ha visto multitudes de testigos de Jehová que han traicionado a Jehová, han traicionado a Jesucristo, han traicionado a la congregación cristiana y han traicionado al pueblo de Dios. Y de esta manera vamos a destacar puntos principales que nos va a servir a nosotros de experiencia de cómo cuidarnos de estos traidores, que hoy son enemigos de Jehová, de Jesús y de nuestra organización. Cuando digo la organización, me estoy refiriendo a toda la identidad mundial de los testigos de Jehová. La Biblia, no voy a mencionar todos los ejemplos, ¿no? De personas que traicionaron a Jehová, que traicionaron a las personas que llevaban la delantera de parte de Dios, que eran representantes de Dios en la tierra. No los voy a mencionar, pero voy a mencionar algunos casos. Uno que voy a mencionar es el caso de Dalila, de Absalón y Judas Iscariote, entre otros. Si me alcanza el tiempo, lo voy a mencionar. Entonces, ¿en qué se parece el ejemplo de Dalila, de Absalón, hijo de David, y Judas Iscariote?
uno de los 12 apóstoles. No hay ninguna diferencia. Es que todas estas tres personas que estoy mencionando fueron desleales a Dios y a la congregación cristiana. En el caso de Judas Iscariote, en el caso de Absalón y Dalila, fueron traidores al pueblo de Israel. Entonces, esto nos va a servir y nos va a ayudar qué actitud debemos tener en cuanto a la lealtad a Dios y no convertirnos en traidores, porque de nuestra organización han salido muchos traidores que son capaces de hacerle daño a usted físicamente y psicológicamente, como testigo de Jehová. ¿Cómo debemos cuidarnos de las trampas? ¿Cómo debemos cuidarnos de las acciones de estas personas? En el caso de Dalila, sabemos todo que fue una mujer que enamoró a Sansón. No voy a contar la historia, pero voy a condensar la idea. Sansón era siervo de Dios Israel, Jehová, y tenía una guerra con los filisteos. Pero esta mujer fingió, porque él sabía muy bien que esta mujer, o sea, esta mujer no sentía amor ni lealtad por Sansón. Y en un momento determinado, 5 cabecillas filisteos le ofrecieron una gran suma para que averiguara el secreto de su extraordinaria fuerza a fin de darle mate, de matarlo, ¿no? Eliminarlo completamente. Entonces los filisteos compraron a esta mujer. Claro, Sansón desconocía esto. Esta mujer, o sea, actuó como una mercenaria a sueldo. Una mercenaria a sueldo. Y fíjate que en el caso de Dalila, cuando lo comparamos con Judas Iscariote, aunque son dos personajes completamente distintos, fueron dos vidas completamente diferentes, dos sucesos completamente distintos, tienen un denominador común, que se vendieron por dinero. Hoy en día han habido algunos testigos de Jehová en distintos países, por ejemplo, como países desgarrados por la guerra, países que el presidente ha sido dictadores, y esto lo vemos mucho en los países socialistas y comunistas. Hay testigos de Jehová que se han vendido al gobierno político por dinero y han llevado a la policía, han dado a la policía, al sistema político, ¿ok? Al sistema político. Un momento, déjame acomodar esto aquí.
han dado al sistema político nombres como pasó en Cuba, como pasó en Rusia, como pasó en Malawi, países agarrados por la proscripción. Han dado nombres de ancianos de congregación, ministeriales, precursores, misioneros, y se han vendido, como el caso de Judas Iscariote, por 30 piezas de plata, y en el caso de Dalila, ¿no? Entonces, en el caso de Dalila, aceptó la oferta de los filisteos. Pero en tres ocasiones, fracasó en su intento de descubrir el secreto de Sansón. Y entonces Dalila siguió presionándolo y lo oprimía con sus palabras en todo tiempo, y seguía intentándolo, y finalmente el alma de él, en este caso de Sansón, hasta que este hombre decidió morirse, ¿no? Así que le reveló que nunca le habían cortado el cabello y que si lo hacían, él perdería la fuerza. Y ese día ella se encargó de que le cortaran el pelo mientras dormía, y lo entregó a sus enemigos, ¿no? Para que hicieran con él lo que quisieran. Por ejemplo, si usted va al relato de Jueces 16, 4 y 5, dice: después de eso se enamoró de una mujer del valle de Soré llamada Dalila. Así que los gobernantes de los filisteos fueron a hablar con ella y le dijeron: engáñalo para que te diga de dónde saca esas fuerzas tan enormes. Averigua cómo podemos vencerlo, atarlo, dominarlo a cambio de cada uno de nosotros. Te dará 1,100 piezas de plata. Tristemente, algunos de nuestros hermanos que han compartido con nosotros han comido junto con nosotros. Quizá lo haya invitado a algún lugar de esparcimiento, le haya tocado vivir esta amarga experiencia de que un día le toquen a la puerta, y cuando usted abre la puerta es la policía que viene a detenerlo a usted porque esa persona le echó para adelante. Y yo recuerdo cuando estaba en Cuba que pasó un caso de un muchacho que era de la iglesia adventista, y el grupo de nosotros que estudiábamos la Biblia a profundidad, un hermano que estudia mucho la Biblia, lo ayudó, lo convenció. Él abandonó la iglesia adventista, pero ¿qué pasó? Este muchacho empezó a consumir apostasía. Con el tiempo empezó a consumir apostasía, empezó a cuestionar la organización, empezó a cuestionar a los ancianos, al esclavo Fede y Prudente, y esta persona apostata de la fe. Pero cuando apostata de la fe, fíjate que personas más bajas. Él se llama Leonardo. Se llama Leonardo porque está vivo todavía. En aquel entonces se llamaba Leonardo. Llegó a ser hasta ministerial. ¿Sabe lo que hizo Leonardo? Leonardo cogió una lista y empezó a poner todas las direcciones de ancianos, ministeriales, precursores. La dirección
de cada uno de los hermanos de la congregación donde él pertenecía. Eso lo viví yo, esa experiencia, y le dio la dirección a los apóstatas que supuestamente lo habían convencido de la verdad, y esos apóstatas empezaron a visitar a los ancianos, a las precursoras, precursores y ministeriales. Uno a uno los fueron visitando, hasta que el presidente de la congregación dio unos anuncios locales de que unos apóstatas enviados por Leonardo, que había apostatado, o sea, primeramente él era líder de la iglesia adventista del séptimo día, se hace testigo, y como al cabo de los 3 años apostata de la fe y se va para la iglesia evangélica pentecostal. Y él le dio una lista de todas las direcciones, porque como él estuvo 3 años relacionándose con cada uno de los hermanos de la congregación, le dio la lista. A los apóstatas, y los apóstatas empezaron a visitar, y entonces los ancianos que tuvieron que dar unos anuncios locales que habían algunos apóstatas que estaban visitando algunas casas de los hermanos y que le cerraran la puerta. Entonces eso fue lo que hizo Dalila. Por culpa de la codicia de Dalila, traicionó al hombre que la amaba. O sea, Sansón amaba profundamente a Dalila, pero Dalila no lo amaba. El objetivo de Dalila era utilizar a Sansón como punta de lanza para sus objetivos apóstatas. Y eso fue lo que pasó. O sea, Dalila, como una traidora apóstata, traicionó la confianza que Sansón había depositado en ella. Entonces, han habido hermanos que por la proscripción, quizá por torturas, quizá por presión, por el temor al hombre, han fallado, se han sentido presionados, y el temor al hombre es un lazo, dice la Biblia, y lo que han hecho es se han vendido a Satanás, el diablo, como apóstatas traidores, y han echado para adelante, han denunciado a nuestros hermanos. Entonces, usted, como testigo de Jehová, su fe tiene que estar fundamentada en la doctrina sana y verdadera. A la vez que usted piense a dudar, a la vez que usted empieza a sobreponerse por encima de lo que llevan la delantera, si usted no respeta lo que lleva la delantera, si usted no está de acuerdo con lo que llevan la delantera, si usted se resiste a los que llevan la delantera, usted al final va a ser como una Dalila, como un Absalón o un Judas Iscariote. Vamos a ver el caso de Absalón, hijo de David. La Biblia dice que Absalón era un hombre de buena apariencia, un hombre muy bello, alto, fuerte, pero se cegó a la ambición. Estaba decidido a usurpar el trono de su padre. Imagínense que su hijo, que usted lo crió, que usted lo entrenó,
que usted dedicó tiempo, esfuerzo a sembrarle la verdad de la Biblia y que su hijo en un futuro reniegue de la verdad, cuestione la verdad y se convierta dentro de su casa un enemigo, un apóstata. Imagínese que usted tenga en su casa un apóstata y que sea su familia, en este caso su hijo, que usted lo cargó cuando era pequeño, que usted lo alimentó, lo vistió, todo. Imagínese la situación. Que tenga un traidor dentro de su casa. Por dejarse arrastrar por las cosas del mundo, ¿no? La apostasía. ¿Cómo comenzó la apostasía y la rebeldía y la traición de joven al salón? ¿Cómo comenzó esa treta? Esa treta, ¿cómo comenzó? ¿Cómo inició? ¿Cómo se manipuló? ¿Cómo se maquinó? Robándose el corazón de los hombres de Israel. Ganándose el favor. O sea, al salón lo que hizo fue utilizar los sentimientos y emociones de los hombres de Israel que estaban subordinados a David. Lo que hizo fue ponerlos en contra de David. O sea, murmuraciones, falsos testimonios. O sea, empezó a ganarse el favor de ellos con astutas promesas y fingidas expresiones de afecto. Como yo los quiero, como yo los amo. Eso se llama amor fingido. Y muchos de los apóstatas utilizan el amor fingido. Esa es una de las grandes armas que tienen los apóstatas. En este caso, los apóstatas que están en las redes sociales. Amor fingido. O sea, expresiones de afecto falsas, fingidas. También ellos manifiestan una humildad ficticia. Una humildad que no existe, una humildad que no es real, una humildad que es efímera. Eso es lo que hacen los apóstatas. Utilizar la humildad ficticia. Expresiones de afecto ficticio, amor falso. ¿Para qué? Para después suministrarle una inyección de muerte, de veneno. Entonces, ¿qué hizo el salón? Como al salón no podía usurpar, dar un golpe de estado como rey y serse rey de la nación de Israel, él empezó a crear división, murmuraciones, ganarse favor, aunque la Biblia no lo especifica tan explícitamente, pero la Biblia dice que los abrazaba, los besaba, como si de verdad se preocupaba por ellos y sus necesidades. Por ejemplo, segundo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 6, voy a darle lectura. Fíjense cómo trabaja un apóstata. Psicológicamente, sentimentalmente y emocionalmente. Segundo libro de Samuel,
capítulo 15, versículo 2 al 6. Dice, y Absalón se levantaba temprano y se plantaba al lado del camino que iba a la puerta de la ciudad. Cuando algún hombre tenía que llevar un caso legal ante el rey para pedir justicia, Absalón lo llamaba y le preguntaba, ¿de qué ciudad eres tú? El hombre le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, ¿no? Y Absalón le decía, mira, lo que pide es justo y razonable, pero no hay nadie de parte del rey que atienda tu caso. Entonces Absalón añadía, si tan solo me nombraran juez en el país, así todo el que tuviera un caso legal o una disputa podría venir a verme y yo me encargaría de que se le hiciera justicia. O sea, en el versículo 4, Absalón psicológicamente, astutamente, con una doble intención, le dijo a ese israelita que si a él lo nombraban juez en el país y la gente sabía quién era el hijo de David, Absalón, una persona prominente. Imagínense, el padre, el rey de la nación prominente, Absalón provenía de una familia prominente, tenían privilegio. Entonces, Absalón lo que estaba haciendo era alimentando, ¿ok? La simonía, estaba alimentando el falso amor, la humildad ficticia, estaba manipulando la mente de esta persona para lograr su objetivo. Y su objetivo era quitar de rey a su propio padre. El versículo 5 sigue diciendo, y cuando se acercaba un hombre para inclinarse ante él, Absalón extendía la mano, lo levantaba y lo besaba. Fíjense la hipocresía de este hombre. Los apóstatas son hipócritas. Aparenten ser lo que no es. Los apóstatas tienen una máscara en la cara, pero la máscara es la falsedad facial que ellos demuestran al público. Pero su verdadera identidad falsa está detrás de esa máscara, que son las intenciones, los sentimientos, las emociones que están en el corazón inicuo del apóstata. Entonces ya Absalón, con esos gestos, con esa intención, ya estaba traicionando a su padre. Estaba virando en contra del pueblo de Israel, contra David. Dándole a entender que David no podía ejercer la autoridad porque no estaba llevando bien los asuntos como rey. Estaba cuestionando la posición de rey de su propio padre. Un apóstata, ¿cuáles son las características de un apóstata? Una persona que empieza a alimentar la apostasía en su conciencia, en su corazón, en su mente. Cuando una persona empieza a cuestionar todas las cosas de la congregación, si esta persona lo nombraron anciano o no tenían que haberlo nombrado anciano, que esta persona no sirve, que yo soy mejor que él, yo doy mejores discursos, yo predico más que nadie. Toda esa ínfula que esa persona tiene en su corazón, la hace manifiesta en la congregación. Entonces, esa persona empieza a crear un caos dentro de la congregación y a crear división dentro de la congregación. Esos son los síntomas de la apostasía. Entonces, a la vez que usted o cualquiera persona que empieza a hacer eso en la congregación, se convierte en un traidor.
Lo mismo que estaba haciendo Absalón. Un testigo de Jehová dentro de la congregación que empieza a ir de casa en casa hablando mal de todos los hermanos de la congregación. Siempre hay personas que están mal dentro de las congregaciones. Eso es inevitable. Pero una persona que todo lo ve mal, que todo lo cuestiona, que nada le conviene, que no se sujeta a los reglamentos de la organización y de la Biblia, esa persona va rumbo a la apostasía. Y la apostasía trae consigo la traición. O sea, Absalón se convirtió en un gran apóstata. El relato de Absalón sigue diciendo que Absalón consiguió, hasta llegó al extremo de conseguir y poner de su parte hasta el consejero de confianza de David, Ahitofel. Fíjense el problema ahora. Ahitofel era uno de los hombres de confianza de David. Un hombre que aguantó persecución. Un hombre que estuvo codo a codo con David. Un hombre guerrero, un hombre de guerrilla, un hombre que no tenía miedo, un hombre de confianza, un hombre que daba la vida por David. Y se dejó influenciar por Absalón. Porque a Ahitofel le gustaba la fama. ¿Y qué estaba haciendo Absalón? Tratar de usurpar como rey. Y Ahitofel pensó que si Absalón daba un golpe de estado o Absalón usurpaba el trono de David, entonces tendría también fama, obtendría fama, riqueza, posición, privilegio dentro del ejército de Israel. Entonces, ¿qué pasó con Ahitofel? Se volvió un traidor, otro apóstata. Porque la palabra apostasía significa rebeldía, ir en contra de una ley. Ese es el verdadero significado de un apóstata, de la palabra apostasía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Ahitofel? El hombre de confianza de David traicionó a David y se unió a la rebelión de Absalón. Por ejemplo, segundo de Samuel, volvamos al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Dice, y entonces le dijeron a David, Ahitofel es uno de los que están conspirando con Absalón. Al oír esto, David dijo, ay Jehová, te ruego que los consejos de Ahitofel se vuelvan como los de un tonto. David no creía en la traición de Ahitofel. Nunca pensó que lo iba a traicionar. Imagínese eso. Un hermano que lo traicione a usted. Un testigo de Jehová que traicione a otro se considera un apóstata. Porque la apostasía no solamente implica que una persona se rebele contra la sana doctrina. No, una persona apóstata, hasta una persona hipócrita puede ser un apóstata. Porque cuando usted va a la definición de la palabra apostasía, implica hipocresía también. Una persona que se dedica a ser hipócrita al extremo es una persona apóstata, es un tipo de apóstata. Entonces, David sintió pesar de la deslealtad de Ahitofel. Fíjense cómo un apóstata puede arrastrar a cualquiera persona, de cualquier edad,
de cualquier tipo de privilegio. Si una persona no tiene una fe fuerte, es una persona que duda, como dice Santiago, la persona que duda es como una ola impedida por el viento. Es una persona que su fe no tiene un cimiento, su fe no ha echado raíces, su fe está sostenida en la nada. Por eso es que muchas personas, muchos testigos de Jehová, por falta de estudio, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, han sido arrastrados por la apostasía, porque su fe no ha sido sostenida en la roca, sino en un pantano, sino en el lodo. No solamente basta de tener un privilegio dentro de la congregación, no basta de ser anciano, no basta de ser precursor. Usted puede salir todos los días a predicar, pero si usted no tiene un estudio riguroso personal que alimente su fe, de nada le vale. Cuando venga una situación crítica o venga una situación difícil, la apostasía lo va a arrastrar. Entonces, ¿qué manifestó la posición de Absalón y Aitofel? Que ellos no respetaron la soberanía de Jehová, porque ellos sabían muy bien que David había sido puesto por Espíritu Santo. Entonces, al rebelarse Absalón junto con Aitofel, fueron en contra del Espíritu Santo. Y ir en contra del Espíritu Santo es no tener vida eterna, ni ahora ni en los tiempos postreros. Y eso es lo que le ha pasado a algunos testigos de Jehová, que han ido contra la corriente, han ido contra el Espíritu Santo. Han querido cuestionar cosas que no les incumbe. Han querido cambiar la ley dentro de la organización que no les incumbe. Han tenido discusiones, peleas, riñas, de rivalidades. Casi siempre la mayoría de los apóstatas lo que buscan es un puesto, ser visto por los hombres, tener fama dentro de la congregación, acaparar todos los privilegios habidos y por haber. Eso es el síntoma de la apostasía. Entonces, al final, el golpe fracasó y David siguió reinando como el ungido de Jehová. ¿Qué ha pasado? Hay personas, hay testigos de Jehová que no han estado de acuerdo con ciertas reglas dentro de la congregación, dentro de la organización de los testigos de Jehová, y tristemente se han ido por despecho. Se han ido porque no quieren estar sujetos a las leyes teocráticas. Se han ido por prepotencia, se han ido por ambición, se han ido porque no quieren mostrar humildad. Y ellos están afuera. Hoy en día están afuera, amargados, llenos de ira, llenos de odio contra sus propios hermanos que en un principio compartían un ego. Y ahora son nuestros enemigos. Ahora son nuestros traidores. Vamos a pasar ahora a la traición de Judas Iscariote. Imagínense
usted ser parte de los 12 apóstoles? ¿Qué clase de privilegio? Los primeros ungidos, marcados para reinar como reyes y sacerdotes en el cielo. Judas Iscariote, ¿qué privilegio perdió? Imagínese Judas Iscariote, cuando Cristo escogió a Judas Iscariote, Cristo no utilizó la presencia, o sea, dictaminó por adelantado lo que iba a suceder. La profecía sí indicaba que iba a haber alguien que lo iba a traicionar, que lo iba a vender. Cristo no sabía que lo iba a traicionar cuando lo escogió, porque no tiene lógica. Si Cristo sabía cuando lo escogió que lo iba a traicionar, no lo hubiera escogido. No tiene lógica eso. No se sabe realmente cómo Cristo supo que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Cuando en el monte de Semaní, cuando Cristo está con con 4 de los apóstoles, que le está diciendo que no se duerman, que la carne es débil, pero el espíritu está pronto, y cada vez que iba Pedro estaba dormido y lo despertaba, pero Pedro, no has orado por mí aunque sea una hora. Ya Cristo sabía por las obras, por la forma actual de Judas Iscariote, él sabía. Los apóstoles no lo sabían, ni se imaginaba que lo iban a traicionar, que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Judas Iscariote se aparece con la tumba de los fariseos, lo besa y le dice a los judíos, esta es la persona. Y ahí ustedes saben todo lo que pasó, cómo tomaron a Jesucristo y eso. Entonces, ¿cuál era la debilidad que tenía Judas Iscariote? Que lo conllevó a la apostasía y a la traición. Porque yo estoy seguro que Judas Iscariote, cuando fue nombrado apóstol, uno de los 12 apóstoles, él nunca pensó que iba a vender a Jesucristo. Y por mucho menos por dinero, por 30 piezas de plata. ¿Verdad? ¿Qué lo conllevó a la traición? El amor al dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es perjudicial. Y muchos cristianos se han acribillado con muchos dolores. El amor al dinero. Hay gente que tienen el amor al sexo y caen en fornicación y caen en adulterio y vuelven a caer en fornicación y vuelven a... Porque el Dios de ellos es el sexo. Algunos, el Dios de ellos son los vicios como el cigarro, como el alcohol. Hay hermanos que han tenido que ser expulsados reiteradas veces porque han fumado, han tomado, se han endrogado, han jugado por dinero, eso se llama avidez. Se han metido, hay testigos de Jehová que se han metido en casinos y al final se ha descubierto y han tenido que ser expulsados de la congregación porque no es un arrepentimiento. Entonces, Satanás, el diablo, explotó el deseo vehemente que estaba en el corazón de Judas. Entonces, el diablo, tristemente, el diablo puede trabajar en sus emociones y sentimientos. Y lo puede inclinar a ustedes, lo puede inclinar a usted a ir en contra de las personas que Dios ha puesto mediante el Espíritu Santo. Que puede ser un misionero, puede ser un cuerpo anciano, puede ser el cuerpo gobernante,
el esclavo fiel y prudente, cualquiera, ¿me entiendes? Entonces ahí hay un rompimiento del trabajo del Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice, no contristáis al Espíritu Santo, no pongan triste al Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó con Absalón, ¿no? Y lo que pasó con Dalila. Entonces, Judas Iscariote vendió la vida eterna, vendió el puesto de estar con Jesucristo en el cielo, gobernando, a cambio de 30 piezas de plata. ¿Cambiaría usted la vida eterna por ser un apóstata? ¿Por ser un traidor de la organización? ¿Cambiaría usted la vida eterna? ¿Cambiaría usted en un paraíso donde usted pueda vivir millones y millones y billones de años sin morir por las cosas que ofrece este mundo? ¿O por rebelarse y ponerse a favor de Satanás, el diablo y las potestades de este mundo demoníacas? Ser aliado de las potestades demoníacas, porque los apóstatas están respaldados por los demonios y Satanás, el diablo. Los apóstatas son instrumentos, fichas de ajedrez, donde Satanás, el diablo y los demonios la ponen en sus posiciones relativas. ¿Cómo se le aplicó a Judas Iscariote? A Judas Iscariote se le calificó como el hijo de la destrucción o hijo de la perdición en algunas traducciones bíblicas. Entonces, ¿qué hemos aprendido de estos malos ejemplos de Dalila, Absalón, Judas? ¿Cuál fue el final? Un vergonzoso, una vergonzosa tragedia tuvieron ellos. No tuvieron el favor de Dios. Se perdieron la oportunidad de vivir en un paraíso, tanto en la tierra como en el cielo, gobernando como reyes y sacerdotes. ¿Ok? Eso es realmente lo que realmente la Biblia, o sea, nos advierte. Entonces, en realidad, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con los apóstatas? ¿Cuál será el final de los apóstatas? Traidores. ¿Cuál será el final de un apóstata? ¿Cuál será el final de un apóstata? Serán esparcidos como humo en el Armagedón. Hasta luego.